que tú quieras. Muy buenos días. El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Ruiz Calatrava. Mi estimado amigo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de gran importancia. La audiencia va a estar bastante agradecida por varios conocimientos que se van a ventilar el día de hoy. Para los que no lo conocen, que creo que son pocos, pero Rafael es graduado social, titulado superior en Relaciones Industriales, licenciado en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho y abogado, doctor en Seguridad y Salud Laboral, ¿sí? Presidente del Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo de España, secretario general del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo Académico, correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Extremadura y de España. Director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba. Director de Programas y Proyectos Corporativos de Umivale y ha escrito varios manuales técnicos sobre prevención de riesgos laborales y publicado 2 libros sobre el conflicto en la prevención y la salud y varios otros asuntos, pero esto viene al caso para el tema que vamos a tratar a continuación. Muchísimas gracias, Rafael. Estimado amigo, el espacio es todo tuyo. Coméntanos de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Una vez más, muchas gracias, Rafael. Querido Julio César, para mí es un auténtico placer estar contigo y con Latinoamérica. Ya sabes que yo descubrí Latinoamérica tarde, me enamoré de ella y no pierdo ocasión de poder estar con vosotros y en la medida de mis posibilidades, pues hacer transferencia de conocimiento. Aunque tengo que reconocer que aprendo más que transfiero, ¿no? O recibo más que transfiero, pero yo creo que en eso consiste la vida, ¿no? En participar y en dar a la gente pues la oportunidad de ampliar sus conocimientos, de recibir los conocimientos de todas las personas. Mira, vamos a hablar hoy de varias cosas. La ponencia no sabía muy bien cómo llamarla, porque quiero hablar de varios temas. Le puse datos estadísticos de la evolución de la pandemia y la evaluación del riesgo de exposición a COVID. Bien. Perfecto. En seguridad y salud laboral, en todos los trabajos tenemos peligros, ¿no? Peligros que son inherentes a la profesión que desarrollamos. Y bien, y que estos peligros, pues, de vez en cuando se materializan. Y aunque aquí he puesto un igual, que esto es igual a esto, no es exactamente igual. El trabajo no tiene por qué ser igual a la lesión, sino nuestro trabajo es precisamente romper que estos sean lesiones, pero he querido ponerle igual para darle sentido a la ecuación siguiente, en el que este trabajo se ve afectado por un nuevo agente, que es el COVID-19, y cambia totalmente nuestras pautas de comportamiento. Aquí vemos ya a la gente con las mascarillas de trabajo, con guantes, trabajando, es decir. Y esos riesgos inherentes a nuestra profesión siguen existiendo, pero se ven incrementados por esta gente, por COVID. Y generan estrés, miedo, incertidumbre, ansiedad, aislamiento. ¿Por qué generan todo esto? Bueno, pues porque se va a dar un tema que es el aumento de la carga mental. El aumento de la carga mental que tiene que ver con la exigencia de la tarea, el entorno físico, el entorno organizativo y las condiciones extralaborales. Todo esto nos va a dar que, unido a las características de nuestra persona, nos va a dar un nivel de carga mental. Que lo normal es que esa fatiga, esa carga mental se transforme en fatiga y que sea recuperable diariamente, a pesar de que esa fatiga nos produce disminución de atención, pensamiento lento, disminución de motivación, pero esto con el descanso diario hace que recuperemos. Otra cosa ya es cuando entramos en la fatiga crónica, que nos va a crear una serie de problemas de inestabilidad personal, de astenia, de alteraciones y demás, que incluso pueden llegar al tema de la patología. Pero lo normal es que nos movamos en este tema, ¿no? Cuando estamos cansados, pues, oye, nuestra atención se dispersa, pensamos más lentamente, bueno, pues la motivación disminuye porque el cansancio tiene esos efectos. Pero si a esto que estamos viendo aquí, que es la misma ecuación, el mismo sumatorio, le ponemos el COVID, hace
que esto se convierta en temor por el propio bienestar o el de los miembros de la familia, de los compañeros de trabajo, el temor ante la falta de los equipos de protección individual, el temor al aislamiento. Se están dando casos tremendos y que luego se van a traducir en un estrés postraumático muy importante, porque hay personas que llevan ya aisladas 90 días y algunos de ellos están solos y otra gente está sola y además está acompañada, pero con unas relaciones entre ellos muy malas, con lo cual, pues bueno, puede tener su repercusión posterior, ¿no? La falta de relación social, que es fundamental para los seres humanos. Nos estamos comunicando a través de las nuevas tecnologías y de las redes, pero aquí esta falta de relación pues, es muy importante, ¿no? Y además tenemos la tensión entre los protocolos de seguridad que se establecen en el deseo de cuidar o ayudar a otras personas. Por ejemplo, tengo al lado de casa a mis suegros que tienen 89, 90 años y bueno, pues no me puedo acercar a verlos porque está prohibido, ¿no? Porque no puedo salir a prestarles el auxilio que a lo mejor necesitan, ¿no? Bueno, luego tenemos que también dificultad para mantener actividades de autocuidado, es decir, dejamos de hacer ejercicio, mucha gente se confina en la casa y rompe sus horarios, no tiene unas tareas definidas para hacer, con lo cual se va deteriorando también la alimentación, los hábitos, no se hace deporte, que es muy bueno para liberar endorfinas, que es un tema que nos produce felicidad. Y luego tenemos miedo al contagio puro y duro de nuestra familia. Esto crea unas situaciones que van a afectar a esto que yo le llamo la pirámide de Maslow un poco truca. Me voy a permitir que esto lo haga en plan de un poco de broma, pero es una realidad muy seria. Todos nosotros tenemos unas necesidades fisiológicas que normalmente las tenemos cubiertas, unas necesidades de seguridad en cuanto a nuestra seguridad física, al empleo, a los recursos, a la estabilidad familiar. Luego tenemos unas necesidades sociales, un deseo también de estima y reconocimiento y por fin de autorrealización. Pero en todo esto han entrado dos componentes que ahora nos están ayudando mucho, que en otras ocasiones no ayudan tanto, como es el Wi-Fi y la batería del móvil. Imagínate que sales de tu casa y te quedas sin batería del móvil. Toda esta pirámide se derrumba inmediatamente. O sea, hemos creado, estamos ya en los albores de una civilización nueva que ha dejado la civilización de la imprenta, la del libro. Aquí hemos pasado a una civilización tecnológica. Estamos en las primeras fases de la civilización tecnológica, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, todo este conjunto que hablaba Maslow, de autorrealización hasta necesidades fisiológicas, nos dan a este sujeto que hay aquí, que es a la persona realizada, bueno, competitiva, estimulada, que quiere trabajar, que quiere triunfar, y de pronto aparece este virus, el coronavirus, y hace que esta pirámide se decaiga. Ya no importa tanto la autorrealización, ni la estima, ni las relaciones sociales que no tenemos porque estamos confinados. Ahora nos hemos ido a la seguridad física y a la seguridad fisiológica, es decir, a estar seguros físicamente, a mantener nuestro empleo, a tener los recursos necesarios para sostener a nuestra familia y a mantener un buen nivel de salud. Y claro, a las necesidades fisiológicas, que sin estas pues no vamos a ningún lado. Y sobre todo a tener Wi-Fi y a tener la batería del móvil bien cubierta. Imagínense lo que sería esta pandemia si se nos va además la energía eléctrica. Sería terrorífico, volveríamos a la Edad Media. Bueno, pues esto da lugar a que en vez de primar este sujeto que hay aquí, que está autorrealizado, que es una persona asumiendo sus competencias y tal, nos vamos a esta otra figura. Esta otra figura en que lo esencial es sentirte protegido, llevar el traje de protección biológica, portar las mascarillas. Y ven aquí este sujeto que llevan, en una foto de China, me imagino que será un enfermo porque está ahí la ambulancia detrás, bueno, pues que lo llevan y le estarán prestando auxilio. Es decir, hemos pasado de la autorrealización al estadio más puro y duro de seguridad. Bueno, esto tiene
tiene sus consecuencias, que las veremos dilatadas en el tiempo. Mi especialidad en el doctorado fue la psicosociología aplicada a la prevención y evidentemente ahora mismo estamos trabajando en dos formularios aquí en España desde nuestro consejo. En uno, digamos que para personal civil, para pequeñas y medianas empresas, y en otro para personal uniformado que por sus características, bueno, cuando hablo de personal uniformado son médicos, paramédicos, bomberos, policías, militares y tal, que ellos por las circunstancias pues tienen un papel totalmente de línea de choque contra esta pandemia. Y esta pandemia tiene un impacto emocional. Aquí tienen las dos zonas en que se traduce, ¿no? Esta gráfica se traduce en esto, en pasar de la zona de miedo a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento. Pero esta gráfica, que la vi de un periódico, de un rotativo español, ¿por qué me llamó mucho? Porque responde a las preguntas esenciales, ¿no? Que todos las hemos dicho. Yo el primero lo he dicho. Hay un nuevo virus en China, ¿no? Bueno, es que yo no sonaba como lejísimo. Bueno, le está pasando a los chinos, ¿no? La culpa la tienen ellos que se lo comen todo, ¿no? Los murciélagos, los gusanos y tal. Bueno, y lo siguiente fue, no, esto en Europa no puede pasar, ¿no? O en América no puede pasar, bueno, en Europa no puede pasar, bueno, pues no, esto no solamente es que no va a pasar, es que ya está aquí. Y está aquí y se produce una sensación primero de incredulidad. Porque en España, cuando llegó la pandemia, tardamos en reaccionar muchísimo, y lo estamos pagando bien caro. Tardamos en reaccionar mucho porque no nos lo acabábamos de creer. Bueno, esto es como una gripe, no va a pasar nada, no. Pues sí pasa y mucho. Pasa que ahora mismo tenemos cerca de 28.000 muertos y cerca de 300.000 personas afectadas por el coronavirus, muchas de ellas con secuelas de por vida. Es decir, sí pasa. Y de ahí pasamos a la rabia. Bueno, ¿y por qué no se han tomado medidas antes? Bueno, pues porque, entre otras cosas, no hemos andado listos, ¿no? Y el miedo, ¿y ahora qué me va a pasar? Y ahora tengo que estar confinado. Y si me enfermo, ¿qué pasa? Aquí en España antes, en cualquier época del año, ir a las urgencias hospitalarias es tremendo, porque te puedes pasar 3 o 4 horas, porque la gente cuando se pone mala no va a ver al médico, se va a urgencias, porque ahí lo meten dentro del hospital, le hacen todo tipo de pruebas. Como la sanidad afortunadamente es universal y gratuita, pues las urgencias están siempre de bote en bote. Ahora te pasa algo y vas a una urgencia y te entra pánico, porque no hay nadie en las urgencias. Están solas. Y cuando entras, pues claro, tienes a todos los médicos para ti solo, pero la gente no va por miedo. Y luego vamos a la fase esta de aceptación, estoy triste, me siento muy vulnerable, y también tenemos que reaccionar para llegar a los nuevos hábitos, a cuidarnos, a ver la oportunidad de aprender, de ayudar a los demás, de hacer todas esas cosas pendientes que tenemos todos. Yo en la época esta de confinamiento, además de haber hecho un montón de webinars que no tenía costumbre de hacer, pues yo soy profesor de tiza de los antiguos, pues resulta que me he tenido que adaptar a estos medios, ¿no? Primero con mis alumnos de la universidad y segundo con todos los que habéis tenido la amabilidad de llamarme y contar con mi presencia, ¿no? Pero bueno, pues he tenido que hacer cosas, pero sobre todo me ha servido para leer muchísimo, libros que tenía apretados, para casi terminar de escribir otro libro. Bueno, para hacer muchas cosas que habitualmente no tienes tiempo, ¿no? Y luego, cuando esto pase, que ahora nos vamos a meter a continuación en el tema ese, tenemos que poner en valor todo lo que hemos aprendido. Yo hago una reflexión y me salgo que está un poco de la conferencia. Hemos aprendido, por lo menos en España, que el hombre, el ser humano, como tal, es un ser nocivo. Estamos acabando con nuestro planeta. Que nos hemos recluido 30, 40 o 90 días que llevamos ya de reclusión desde el día 12 de marzo hasta la fecha, y los animales los animales salvajes han tomado nuestras calles, nuestros parques, nuestros huertos, que la contaminación ha descendido muchísimo. Y este virus, yo estoy convencido, y además ya hay científicos que apuntan en esa historia, en especies de avisos que nos va dando lo que llamamos la Pachamama, ¿no? La Gaia, la Tierra,
porque estamos sometiéndola a un nivel de contaminación y de destrucción tremenda. Y estos agentes que nos están llegando, pues la gripe del 18, era la gripe española célebre, aunque España no tuvo nada que ver en esa gripe, fueron unos periodistas españoles los que la cubrieron en Francia, la trajeron los soldados americanos a Europa y aquí hizo un auténtico desastre, murieron 50 millones de personas. Luego la gripe asiática, la gripe china del 58-59, luego hemos tenido la gripe aviar, la gripe A, luego hemos tenido los SARS, ahora tenemos esta historia. En definitiva, son coronavirus, que son virus que están dentro del reino animal, que mutan y empiezan a afectar a los seres humanos. Bien, bueno, pues tenemos que pasar de esta zona de miedo a una zona en la que hemos aprendido para llegar a una zona de crecimiento. Yo todas las transparencias estas las pongo a vuestra disposición y las puedes transmitir a todos los participantes en tu seminario porque están hechos precisamente para divulgar y para aprender. Lo mismo que la metodología que vamos a ver. Lo siguiente que tenemos que ver es qué estamos haciendo los de la academia para aportar a todo esto. Bien, pues lo primero que hemos hecho, un grupo de gente, entre ellos catedrático Rosa, mi catedrático, mi maestro y profesor, director de mi tesis doctoral, el profesor Ricardo Díaz Martín, que ha montado un equipo en el que tengo el honor de participar para estudiar este efecto, ¿no? Y vienen haciendo pues, una serie de algoritmos matemáticos predictivos en los cuales pues, vamos intentando ver cómo va a evolucionar eso. Nosotros hemos utilizado una fórmula que es parcial para analizar la pandemia, pero que es mucho más segura que la otra, en la que se relacionan los casos de COVID. Y no lo hemos utilizado por una razón muy sencilla, porque cuántos casos positivos de COVID hay no lo sabe nadie. Por tanto, aunque esa es la muestra general, nosotros no hemos ido a lo que nosotros le llamamos la punta del iceberg, que son datos seguros, que son el número de personas fallecidas, que se saben porque hay un registro, y el número de recuperados porque lo dan los hospitales. Bien, pues este concepto en su fase inicial, teníamos que el cociente de fallecidos era grandísima, mientras que el recuperado era muy pequeña porque, entre otras cosas, la recuperación se dilata en el tiempo. Tú cuando entras en la unidad de cuidados intensivos puedes estar 14, 15, 20, 40 días. Por tanto, durante una primera etapa, los fallecidos son muchísimo mayor que los recuperados y nos dan unos índices altos. Luego tenemos una fase intermedia, que es intermedia final, en la que el cociente fallecido y recuperado se va atenuando esa diferencia porque los recuperados empiezan a ser más, afortunadamente, que los fallecidos que comienzan a disminuir. Y se traduce en una fórmula curvilínea descendente. Ahora vamos a entrar en una serie de gráficas en las que se ve todo esto a nivel mundial. En la primera, esta sería de todo el mundo, vemos cómo esta gráfica va cayendo, pero al llegar al día 23 de abril, este cociente, que es del mundo, empieza a ser ya una curvilínea perfecta descendiente. Esto está hecho hasta el 10 del mes de mayo, en la cual vemos cómo esto progresa. Si vamos por regiones, y vemos aquí, no, esta que es a nivel general, el cociente, vemos cómo es la tendencia de esta curvilínea, ¿no? Veis que tiene pequeños altibajos con respecto a la recta de tendencia. Pero, por ejemplo, en España, vemos cómo ya va cayendo, con algún altibajo, va cayendo perfectamente. En los 28 países europeos, incluida España, veis que va teniendo una serie de altibajos, pero que sigue cayendo. Y esto ya estamos en el 14 de mayo. Aquí veis Rusia, como va cayendo también hasta el 14 de mayo. Estados Unidos, que tiene una curva un poco especial, porque ha habido, bueno, habían utilizado el sistema de caída libre y el sistema sanitario tampoco es que vaya muy allá, ¿no? Y tienen una... Pero la línea de tendencia se cumple. En Chile, Argentina y Uruguay, el cono sur, veis cómo está bajando. Australia y Nueva Zelanda, que tiene una curva, bueno, pues primero rara, que hace aquí una subida, un incremento,
pero ya está empezando a bajar hasta el 14 de junio. Sudáfrica, que ha tenido también mucha incidencia, muchos altibajos, pero ya está en la misma tendencia. Y Perú, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Panamá, que tienen una tendencia todavía alcista, pero esto se debe a los datos acumulativos y especialmente al peso específico que tiene Brasil, ¿eh? Que Brasil se está convirtiendo en el centro de la pandemia. Si sacáramos Brasil, de ahí veríamos que la línea es descendente también. Fundamentalmente Brasil y Perú. Y luego aquí tenemos ya la línea final, cómo la estamos viendo. ¿Cuándo se nos acaba esta línea? ¿Cuándo creemos que se va a acabar esto? Pues con una diferencia de más o menos una semana, esto va a terminar acabando hacia el 25-26 de junio. Los datos que nos daban a nosotros al principio eran en torno al 5 o 6 de junio. Hemos hecho una rectificación porque hemos llegado al convencimiento de que cuando se iguale la suma de fallecidos y recuperados, se iguale al número de casos declarados, vamos a estar en los promedios de mortalidad de la humanidad, que son entre el 6 y el 7%. Es decir, no olvidemos que además de gente con la pandemia, se muere gente por enfermedades y por otra serie de razones, ¿no? Por tanto, expectativa a finales de mes de junio. El número de fallecidos más número de recuperados será igual al número de casos declarados. ¿Qué nos indica todo esto? Bueno, nos indica todo esto que la curva va descendiendo, que cuando llegue más o menos finales de junio, unos días de diferencia según los escenarios, vamos a estar todos prácticamente entre el 6 y 7% de mortalidad, que será lo normal, y que habrá algún pequeño rebrote, pero que la tendencia es a que esto desaparezca. ¿Cuál es mi opinión personal? Y me mojo aquí. No debería, pero me mojo. Mire, nosotros hemos estudiado todas las evoluciones de las pandemias que ha habido en los últimos tiempos en el mundo, desde el 19, 18, 19 hasta ahora, generadas por coronavirus. Y hemos llegado a la conclusión de que el coronavirus aparece de pronto, aparece como infectando en plan ola, no como hace la gripe que va infectando tranquilamente, ¿no? Aunque, bueno, lo de tranquilamente es una manera de hablar. Infecta a un montón de gente, pero lo hace en sucesivas tandas, ¿no? El coronavirus ha aparecido y nos ha infectado masivamente, ha desbordado nuestro sistema sanitario, las unidades de cuidados intensivos han quedado totalmente desbordadas y se ha producido pues, una pandemia brutal. Bien, pues el hecho es que hasta ahora todas estas incidencias de COVID tienden a mutar y cuando mutan vuelven a su ser normal, al reino animal, es decir, de donde proceden. A mí no me extrañaría que la tan temida oleada, y no sé si es más un deseo que realmente un análisis científico objetivo, yo creo que la segunda pandemia, estoy firmemente convencido que la segunda pandemia no se va a producir. La segunda ola de octubre no se va a producir. Y sinceramente, cruzo los dedos para que esto sea así. Porque el costo en vidas humanas está siendo altísimo, pero además el coste social que va a tener esta pandemia va a ser todavía más alto, porque se van a perder muchas empresas. Va a quedar mucha gente en situación menesterosa. Vamos a tener mucho desempleo. Aquí en España tenemos ahora mismo una situación con respecto al desempleo altísima. Tenemos, además de la gente que ya ha perdido el trabajo, tenemos una situación muy especial que hay en España, que son regulaciones de empleo temporales, son personas que pasan a una situación que no trabajan, el Estado les da una subvención y tal, y la empresa cuando reanuda actividades tiene que volver a cogerlos, ¿no? a trabajar. Bien, estas empresas por hacer eso tienen una serie de beneficios fiscales, tal que está, bueno, la verdad es que es una buena medida, una medida muy social, muy de justicia social. Pero además de esos 4 millones de trabajadores en ERTE, tenemos ya un incremento del paro de gente que ha perdido su trabajo grandísimo, que nos va a costar muchísimo esfuerzo recuperar otra vez después de ya el esfuerzo que hicimos para recuperar los niveles de empleo de la crisis económica que sufrió
pues prácticamente también todo el mundo. ¿Y qué es lo que se nos ocurre que hay que hacer? Lo que se nos ocurre que hay que hacer para volver al trabajo es volver al trabajo seguro. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos mediante una herramienta que hemos creado en el Consejo, que de momento es única, y que nos sirve para analizar un riesgo que no es laboral. No olvidemos que el COVID, salvo para determinadas personas muy específicas que trabajan con ese riesgo, es decir, médicos, biólogos, personal sanitario en general, gente que está en laboratorio, pues como es un riesgo no laboral y sí es un riesgo específico de salud pública, desde las organizaciones internacionales y de los propios ministerios nacionales, en España se le ha dado consideración de accidente de trabajo a los meros efectos de las prestaciones sociales. Es decir, una persona que se da de baja en un trabajo por una contingencia común, por un resfriado, una gripe, cobra el 60% de la base regular, mientras que si es por un accidente de trabajo, cobra el 75%. Igual hay una bonificación y el Estado pensó, el gobierno pensó, que era bueno hacerlo así, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, que dijeron que se debería considerar como si fuera una enfermedad profesional. Como jurídicamente eso era muy complicado en España, lo que se hizo fue considerarlo accidente de trabajo, que tiene el mismo nivel de prestación y nos da pues la seguridad de que el trabajador no se va a quedar desprotegido. ¿Y qué técnica utilizamos? Utilizamos el control, que en definitiva es un método de evaluación del riesgo en la que hacemos una clasificación semi-cuantitativa de la peligrosidad de los agentes biológicos, de la exposición potencial que tenemos, y en función de esto sacamos un índice que es el índice de grado de riesgo y hacemos luego, en función de ese índice de riesgo, hacemos una propuesta de medidas de. Por tanto, este método tiene 6 niveles, 6 variables: el índice de exposición gráfica, el escenario de riesgos, el contacto estrecho o casos positivos, el espacio de trabajo, la disposición de equipos de protección individual y el índice de ventilación. Tengo que decir que aquí en Latinoamérica lo pasamos a las organizaciones hermanas de varios países, de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de México, de Guatemala, y ha tenido una gran acogida. De hecho, en Ecuador, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, TEC, un nombre que a mí me cuesta mucho trabajo pronunciar porque tiene muchas siglas, pero en la que me honro, asociación en la que me honro ser miembro de honor y miembro de a pie. Bueno, pues se reunió con nosotros, creamos unos grupos de trabajo y en un tiempo récord logramos trasladarla al Ecuador, que incluso ellos luego nos han ayudado a mejorar nuestra herramienta en español. Igual quiere decir que si somos capaces de transmitirnos información y aunar esfuerzos, pues somos capaces de hacer grandes cosas. Ahora mismo estamos trabajando este mismo tema en Colombia con la UNAD, la Universidad de Tolima y el Ministerio de Sanidad, y en Panamá y en Guatemala y en México pues estamos en las mismas tesituras, intentando adaptarlo a su entorno. Bien, ¿cómo lo hicimos aquí en España? En España lo hicimos de una manera hicimos un análisis del número de casos en relación a las provincias y nos dieron una segmentación que luego nosotros la dividimos en 3 niveles. El más alto, que fue para Madrid y Cataluña, porque han sido en estos 3 sitios donde se han dado el mayor número de casos, junto con la zona de País Vasco. Bueno, pues a estos le dimos un valor de 1000, el resto de España se quedó en valor de 100, y baja pues los sitios donde no ha habido prácticamente ningún caso, pues en las Islas Baleares, en Ceuta y en Melilla, que han llegado 70 y a 30 positivos, que es una incidencia mínima. Luego, para hacer el escenario de riesgo, seguimos necesariamente las instrucciones que dio el Ministerio de Sanidad, que se convirtió en el director del estado de alarma, a través de la exposición del riesgo, la exposición de bajo riesgo y la baja probabilidad de riesgo.
en la que establecían qué era cada una de ellas con las personas que... Yo tengo aquí todavía la inicial, que no la he querido corregir, porque quiero que quede así, que policía, guardia civil, personas aduaneras, bomberos y demás estaban en la zona de baja probabilidad de riesgo, y esto ahora ya se ha subido a la alta exposición. Pero he querido conservar el documento inicial para que veamos que muchas veces las valoraciones que hacemos en función de nuestro desconocimiento de los hechos que dan, luego te tienen que hacer sabio y rectificar esos planteamientos iniciales para convertirlos en cosas más fiables. Luego, el contacto estrecho es una definición que nos hace el Ministerio y que está en relación a la cercanía que tengamos de una persona asintomática que está contagiada, o una persona que está contagiada, y las distancias a las que estamos y el tiempo que estamos. Luego habla de otro tipo de contacto, que es un contacto casual, que es mucho más cercano, es cercano, pero no tan cercano como el contacto estrecho. Y luego tenemos casos probables y casos posibles. Todo esto lo hemos baremado de tal manera que a los contactos estrechos se le da el valor de 1000, a los contactos casuales se le da el valor de 100 y al resto de los casos se le da el valor de... Luego tenemos otro tema, que es el espacio de trabajo. Seguimos la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que habla de los espacios de trabajo en el COVID. Aquí tenéis pues, un diagrama que hace la publicación del instituto, y aquí también hay un ejemplo de cómo tiene que ser un comedor con sus mamparas de separación entre las personas, alejando las distancias. Bien, eso nos viene dado por ahí. Y luego la disposición de equipo de protección individual, que igualmente nos viene dada por la guía RIC 21, en la que habla de los equipos de protección a nivel internacional. Tenemos pues, los equipos de traje biológico para la gente de alto riesgo, las mascarillas quirúrgicas para la gente normal cuando vamos por la... Y por último, tenemos quizá una de las cosas más importantes, que es el índice de ventilación del área de trabajo. Se sabe que en las áreas abiertas, en los espacios abiertos, prácticamente no tiene mucha incidencia, se desvanece, ¿no? Mientras que en los espacios cerrados, sería por ejemplo el andén del metro, o en esta zona hospitalaria y tal, o en la propia oficina, se quedan las partículas estas quedan flotando en el aire y tardan a veces hasta horas en desaparecer. Y además, con otro inconveniente, es que los sistemas de aire acondicionado las absorben y las pasan de un sitio a otro, lo cual pues son potencialmente bastante peligrosos. Ahí hemos utilizado el REBA, que es el reglamento que establecen las asociaciones europeas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y también otras guías que han dado la Organización Mundial de la Salud. Veis, están en azul. Si luego tenéis interés, con picarla se abre el enlace, si no, aquí tenéis la referencia de la web, el enlace de la web, ¿no? Hemos hecho luego establecer en las recomendaciones generales, calcular una fórmula para ver el índice de renovación hora, que lo haríamos en función del volumen y del número de renovaciones que tengamos que tener. Aquí tenéis al lado una tabla con el índice de renovaciones que debe tener cada área de trabajo, y en función de eso pues estableceremos el caudal de metros cúbicos hora que tenemos que ver. Si veis este dibujo de un sistema de aire acondicionado, una cosa que facilita mucho la eliminación de los COVID en el estrado aéreo es que en estas entradas y salidas a la máquina donde está el proceso de aire acondicionado, seamos capaces de intercalar haces de luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta desinfecta absolutamente el aire. Entonces vamos a tener un aire que entra a reciclar puro y un aire que sale del reciclado en unas condiciones sanitarias total y absolutamente aceptables. Y por último, aquí tenemos ya pues, el índice de cómo, bueno,
el efecto de cómo queda la herramienta para poder evaluar. Si os dais cuenta, aquí este es un trabajo que nos han hecho nuestros compañeros, que le agradecemos muchísimo. El nuestro era muchísimo más rústico, muchísimo más feo. Esto nos lo han hecho ellos y yo, la verdad es que quiero agradecerles el detalle que hayan tenido. Aquí ya está el consejo, está ASPA y está la cátedra. Y bueno, pues la verdad es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Esta sería el área de análisis 1, que sería el área geográfica. Esta es el análisis 2, que sería el tipo de nivel de riesgo según el ministerio. El número 3, que sería el contacto cercano. Y el 4, que sería el caudal. Al final, pues tenemos las notas más las medidas preventivas que tenemos recogidas y que en función del nivel que tienes, pues te salen en el resultado final. Y esto, bueno, yo creo que es lo que había que explicar. Os pongo aquí dos enlaces. Este fue la metodología original que sacó el consejo, con un enlace. Hay un vídeo explicativo de la herramienta que lo tenéis aquí. Y luego otro vídeo que se sacó al principio, que fue un vídeo didáctico sobre los efectos del coronavirus en YouTube. Creo que ambas dos cosas aportan bastante información, son muy didácticos, muy amenos y se pueden ver con mucha facilidad. Yo incluso así que el vídeo que hace referencia al coronavirus, empezaría poniéndolos en los colegios, en los centros educativos, para darle a los niños un conocimiento que muchas veces no tienen, ¿no?, sobre estos temas. Con el tema de la metodología, de la guía técnica del método de evaluación semicuantitativo del COVID-19, decir y recomendar a las personas que antes de iniciar los trabajos realicen la evaluación en su centro de trabajo para ver qué nivel de exposición tenemos. No es lo mismo estar en un centro de trabajo donde no haya habido nadie afectado por coronavirus que estar en un centro de trabajo donde haya un solo caso de coronavirus, ¿eh? Por tanto, las medidas que hay que tomar no son iguales y todas estas circunstancias las detecta el método. Yo creo que es, además de las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias, que por supuesto hay que seguir de una forma muy intensa, hay que ir también a estos métodos objetivos que nos pueden indicar el nivel de riesgo. Además, con la virtualidad, y me vuelvo hacia atrás, en función de estas tres últimas variables, el espacio de trabajo, las disposiciones de IPI y el índice de ventilación, nosotros podemos trabajar sobre el papel. En el caso de que nos salga alta como en esta, podemos hacer cálculos en estas tres variables para ver si aumentando los espacios de trabajo, aplicando o aportando a los trabajadores más equipos de protección o de mayor nivel, o incrementando los índices de ventilación ambiental, logramos reducir estas magnitudes y hacemos que esto nos salga amarillo o verde, y no que se nos quede en esta zona. En esta zona sería complejo entrar a trabajar. Y todo esto lo podemos hacer sobre el papel de tal manera que nos puede facilitar un resultado que podemos implementar con posterioridad sin necesidad de hacer ninguna inversión a priori. Con esto, pues yo acabo mi exposición y quiero darte las gracias a ti, Julio César, y a todas las personas que nos sigan por su atención y su participación. Y quedo a tu disposición para lo que tengas a bien preguntarme. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Rafael. Simplemente haciendo un repaso de lo que nos mencionaste, pues justamente lo de la pirámide de Maslow se hace evidente ya hace un par de días acá en el Ecuador en un diario reconocido acá de mayor venta, pues se decía que ¿no? La población que está en las áreas rurales están dejando de comer para poder ese dinero poder invertir en internet y que sus hijos puedan estudiar. Entonces, esta realidad está ya, pues, estamos ya siendo testigos todos de lo que está sucediendo. Adicional también,
También quería agradecer y también me siento honrado, orgulloso también de ser parte de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, que gracias a esta asociación de la que soy parte, también tuve la oportunidad de conocerte en ese congreso. Y también comentar que la magia que tiene ahora la tecnología de poder unir todos los confines de la Tierra para unar esfuerzos hacia un objetivo común. Ahora el conocimiento ya no es, sí, esta parte yo entiendo, yo conozco, porque mientras más conocemos, menos sabemos, pero esa humildad característica hace que poder utilizar el conocimiento de todos lados para un objetivo en común. Esto es importantísimo. Yo personalmente pienso que después de esta situación, con esta noticia tan maravillosa también que nos das con... Sí, pero eso, Julio claro, César, ponlo en cuarentena, porque es correcto, no, sí, una así es, valoración muy personal que se puede. En este caso, correcto, la estadística nos puede jugar una mala pasada. Y aunque correcto. los cálculos Estamos, estadísticos nos lleven a un escenario, bueno, luego ya sabes lo que pasa con las encuestas predictivas de las elecciones, que te equivocas de medio a medio. Por tanto, así es, aunque si Dios quiere, y además lo deseo firmemente así, que no se reproduzca la ola de pandemia, hay que seguir haciendo todos los esfuerzos en investigación, en obtención de vacunas, en obtención de medicamentos, por si acaso. Por si la acaso. prevención es lo mejor que puede haber. Sí, estamos muy claros en eso. Yo también cruzo los dedos para que así sea. Yo sé que esto es eh, algo que se está dando a futuro, ojalá así sea. Una noticia maravillosa que ojalá se pueda dar. Y también, bueno, esperar a que, y gracias también por todos los instrumentos que pones a disposición. Justamente aquí en Ecuador también ya las entidades de control se han hecho eco de varios instrumentos que se ha trabajado en conjunto con organizaciones de diferentes partes del mundo, incluido también España. Y en la red de psicoindustriales va a estar también esta información para que todos los que están observando, pues justamente utilicen estas herramientas. Y el objetivo es que poder blindar a su población trabajadora para que de alguna manera hacer las cosas lo mejor que se pueda. Mi estimado Rafael, yo quiero agradecer muchísimo tu intervención y invitarte nuevamente, ojalá se dé el espacio, el momento para poder seguir ventilando el conocimiento. Eh, Eso es todo, mi estimado amigo Rafael, agradeciéndote una vez más por tu don de gente y la apertura que has tenido para este espacio. Rafael, Encantado de haber podido estar contigo, Julio. Ha sido un placer volver a verte y además encantadísimo en estar con vosotros. Conmigo ya sabes que puedes contar para lo que quieras y cuando quieras. No tienes nada más que decírmelo y encantado estaré a tu disposición para lo que dentro de mis posibilidades y mis conocimientos pueda transmitirlo. muchísimas gracias, mi estimado amigo Rafael. Que tengas un excelente resto de tarde allá en España. Que estés muy bien. Gracias, muchas gracias.